Bien, entonces como les decía, nosotros tenemos una serie de puntos, ¿sí? Y bajo este método de regresión, nosotros lo que vamos a tener una cantidad n de rectas que podrían pasar entre estos puntos, ¿sí? No hay una única recta, hay eh, varias de ellas. Vamos a ponerlo así. Podríamos tener una n una recta que pasa por acá, otra que pase por acá, ¿sí? Otra que pase por acá y así sucesivamente, ¿sí? Pero lo que nos va a permitir el método es encontrar una expresión polinómica, que con ella nosotros podíamos encontrar esta función donde la distancia, ¿sí?, entre el punto y en este caso esa recta sea mínima. Esta distancia sea mínima, ¿sí? Sería esta. A esa distancia se refiere, ¿sí? Cuando nosotros estemos trabajando con el método de regresión, básicamente lo que estamos haciendo es lo que se conoce con el nombre de un ajuste de curvas. Y como había dicho anteriormente, lo voy a repetir para que quede en la grabación, nosotros tenemos dos métodos de ajustes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este conjunto de puntos, nosotros podríamos encontrar en realidad un conjunto, una expresión que vaya uniendo los puntos, ¿sí? Que eso era lo que habíamos visto con la interpolación. Entonces nosotros teníamos un modelo de estas características. Por ejemplo, así, ¿sí? Y si tenemos, vamos a poner acá unos puntitos, ahí, ahí, ahí y ahí, lo que podríamos tener es, a ver si me permite acá dibujar, se me mueve la... A ver si puedo, sí. Con una interpolación nosotros lo que vamos a tener es una unión con todos esos puntos, ¿sí? Aproximadamente lo tengo ahí, ¿sí? En cambio, con el método de regresión, nosotros lo que vamos a tener es una expresión de estas características, ¿sí? Ese es un método versus el otro, ¿sí? Solo lo que tenemos es, el concepto general es el concepto del ajuste de curvas. Entonces nosotros lo que tenemos que hallar es esa expresión que nos permite aproximar a ese conjunto de puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos puntos que podemos decir que tienen un número, un alto error o ruido, en esos casos aproximamos mediante la regresión. Y cuando nosotros tenemos datos quizás con alta precisión y queremos que esta función pase por todos los puntos, ahí aplicamos una interpolación. Aguarden que borro todos estos y listo. Lo que habíamos visto también en su momento a través de la interpolación, que nosotros podemos tener una interpolación de estas características. Tenemos puntos acá. Esto también podría llegar a ser una interpolación, ¿sí? Pero también nosotros lo que hacíamos era, tratábamos de suavizar esa expresión y nos quedamos con esta en definitiva. Bien, en la regresión, nosotros lo que vamos a tratar de observar es qué ocurre con el error, ¿sí? Y nosotros vamos a tener dos expresiones sobre las cuales vamos a estar trabajando. En primer lugar, nosotros tenemos que hallar esta expresión, este polinomio, ¿sí? Donde nosotros aquí vamos a tener que hallar nuestro a sub 0 y nuestro a sub 1, ¿sí? Estos valores son los que nosotros vamos a tener que hallar como resultado de lo que nosotros vamos a presentar en nuestro sistema matricial. Son valores para nosotros desconocidos y son los valores que nosotros vamos a tener que obtener a partir de la solución de nuestro sistema matricial. Y por otro lado, lo que vamos a tener que
considerar es el error, ¿sí? El error cuadrático, este es el que estamos haciendo referencia, que va a ser la sumatoria, ¿sí? De todos los errores, ¿sí? Planteado en cada uno de los conjuntos. Cuando nosotros recién planteamos acá un punto, ¿sí? Vamos a poner ahí, disculpen que no puedo, los tiro así porque no puedo, no me deja escribir bien. Entonces, nosotros vamos a ver un conjunto de x, y, ¿sí? En cada uno de estos puntos es un conjunto de pares ordenados. Entonces, la sumatoria de todos los errores, ¿sí? De y esa función, es ese polinomio que nosotros encontremos evaluado en ese correspondiente x, entonces y menos ese valor elevado al cuadrado, la sumatoria de todos esos valores, es lo que nosotros vamos a considerar como error cuadrático. Esto es lo que nosotros vamos a presentar en nuestro ejemplo. Una vez que nosotros armemos la tabla con los diferentes pares ordenados, los diferentes x, y que nosotros tenemos, le vamos a agregar una serie de columnas que nos van a permitir encontrar algunas expresiones que nosotros necesitamos para nuestro sistema de ecuaciones. Por ejemplo, las expresiones de x la tenemos, x elevado a la 0, x a la 1, son datos que nosotros vamos a conocer, porque si nosotros tenemos un conjunto de pares ordenados, por ejemplo, poner 1, 6, 2, 18, 3, vamos a poner 7, ¿sí? Entonces x0 y x1 son valores para nosotros conocidos, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en nuestro sistema de ecuaciones. x1, xy, perdón, al cuadrado, nosotros no lo tenemos en este momento, entonces vamos a agregar una columnita con x al cuadrado, ¿sí? Y por x1 al cuadrado es un valor para nosotros conocido, ¿sí? Que es en realidad nuestra columna y. Y la expresión de y por x y a la 1, ¿sí? Venía a ser x por y, no la conocemos tampoco, entonces le vamos a agregar otra columna más, donde vamos a multiplicar por cada una de las filas x y. Una vez que nosotros ya tengamos todo eso, vamos a poder plantear nuestro sistema de ecuaciones y ahí vamos a poder encontrar la solución para poder expresar el polinomio que nosotros necesitamos. En nuestro ejemplo, nosotros tenemos este conjunto de valores, ¿sí? Son un conjunto de pares x, y, donde fíjense que forman parte de un conjunto de valores dispersos, ¿sí? En realidad ustedes, si esto lo grafican, ¿sí? Van a tener cada una de los valores representados en x, y. Y son puntos, ¿sí? Acá tenemos el primer punto, segundo punto, tercero, cuarto y quinto. Vamos a tener que tener presente la cantidad de puntos que nosotros tenemos y vamos a tener que tener presente el conjunto de columnas que nosotros le vamos a agregar, ¿sí? A esto van a ver que le van a tener que agregar ustedes una serie de columnas. Como les decía, le van a tener que agregar el x al cuadrado, le van a tener que agregar el x por y, ¿sí? Esto lo van a tener que agregar y lo van a ir calculando por cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro ejemplo. Acá lo que hicimos es simplemente agregar estas columnas, que son las columnas que nosotros necesitamos después para armar nuestro sistema matricial, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a trabajar con las sumatorias, ¿sí? Las sumatorias de x, las sumatorias de y, las sumatorias de x cuadrado, las sumatorias de x por y. Y a su vez también vamos a trabajar con la sumatoria de los puntos, que en este caso nosotros tenemos 5 puntos. Nuestro n en este caso es
5. Y este es el dato con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, nosotros tenemos que nuestra primera sumatoria, tenemos un n igual a 5. La sumatoria de xy vendría a ser es 15. La sumatoria de xy al cuadrado es 55. Entonces ahí ya tenemos una serie de valores para expresar la primera matriz, ¿sí? Entonces, en la primera matriz nosotros vamos a representar, recuerden, esto lo vamos a escribir ahora acá. Nosotros vamos a representar. Teníamos n, vamos a ponerlo acá arriba, ¿sí? N igual a 5, ¿sí? Después tenemos la sumatoria de xy, la voy a poner así, ¿sí? Sumatoria de xy. Acá lo tenemos como 15. Está muy complicado para escribir esto, ¿eh? Y la sumatoria de xy al cuadrado es igual a 55. ¿Sí? Con esos tres valores, ¿sí? 5, 15 y 55, ya podemos armar la primera matriz, ¿sí? Acá lo estamos viendo cómo lo vamos a plantear, ¿sí? Nosotros vamos a tener la sumatoria de xy elevado a la 0. Acá es donde nosotros vamos a obtener el n que yo les comentaba. Esta va a ser la sumatoria de xy a la 1, ¿sí? Que en nuestro ejemplo, acá lo tenemos. Esta es la sumatoria de xy a la 1, es el 15. Acá repetimos el mismo valor, la sumatoria también de xy a la 1, ¿sí? De 1 hasta m. Estos dos valores son valores que se repiten. Y por último tenemos la sumatoria de xy al cuadrado, que es 55, ¿sí? Entonces, ahí ya saben ustedes de dónde parten los valores de la primera matriz que nosotros vamos a plantear, de esta matriz, ¿sí? Entonces habíamos dicho, acá vamos a tener n, acá vamos a tener las sumatorias de x, nos van a quedar, que es la que repetimos en este caso. Y acá vamos a tener las sumatorias de x al cuadrado, ¿sí? Si revisamos nuestra tabla, entonces teníamos n, que es 5, ¿sí? Acá lo pusimos la cantidad de puntos. Después la sumatoria de x es 15 y la sumatoria de x al cuadrado es 55. Entonces, nosotros tendríamos aquí, lo voy a poner arriba, a ver si puedo acá. Si se puede ver, acá tendríamos 5. Acá vamos a tener 15. 15 lo vamos a repetir acá, ¿sí? Y acá vamos a tener 55, ¿sí? Lo coloqué arriba para que ustedes sepan cuáles van a ser los valores que nosotros vamos a trabajar. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda. ¿Por qué la sumatoria de xy a la 0 es n? Porque se toma la cantidad, en ese caso, lo que vas a tomar siempre es la cantidad de puntos con los cuales estás trabajando. Listo, gracias, profe. Bien. De acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo, a ver, se los voy colocando de esa manera para que ustedes vayan viendo cómo van a armar el sistema de ecuaciones. Van a ver que después el método es muy sencillo porque simplemente después resolver un sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos que ustedes conocen, y nosotros lo que vamos a resolver es, vamos a obtener, perdón, los valores de A0 y A1, que es lo que nos interesa porque tenemos que llegar al planteo de este polinomio que nosotros tenemos que encontrar como polinomio solución. Entonces, voy de nuevo, acá teníamos la cantidad de puntos, ¿sí? Las sumatorias de x y las sumatorias de x cuadrado. Por ese motivo nosotros completamos esta tablita. Repito, acá tenemos
valores conocidos, ¿sí? Que nosotros como valores conocidos tenemos todo esto es conocido, es lo que a ustedes les van a dar como datos, ¿sí? Y lo que ustedes van a agregar después es lo siguiente. Primero van a agregar tantas columnas como grado el polinomio necesite, que eso lo vamos a ver ahora también, ¿sí? En este caso, simplemente recuerden que estábamos trabajando con un polinomio de estas características, ¿sí? A0 más A1 por X, ¿sí? Nosotros lo que tendríamos acá sería una expresión lineal, ¿está? Entonces, nosotros vamos a trabajar de la siguiente forma. Repito, estos son los datos para nosotros conocidos. Agregamos este conjunto de columnas, ¿sí? Que lo van a sacar de una manera muy sencilla, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 y 5. Y completan ustedes esta, eh, esta columna. Y después, simplemente acá lo que hacen es X por Y. 1 por 0,9, 2 por 2,2, 3 por 2,8, 4 por 4,41 y 5 por 5,2, ¿sí? Acá guarda que hay, me parece que hay un error. No sé. Acá tenemos un error. Bien, una vez que nosotros tenemos esos datos, prestenle atención después, corrijan por favor ahí, acá. Corrijan esto. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos nosotros ya esta tablita armada, esta primera tablita, ¿sí? Esta la vamos a tener ya armada, ¿qué hacemos? Calculamos esto, que son las sumatorias, ¿sí? Primero, sumatoria de X, después sumatoria de Y, sumatoria de X al cuadrado y sumatoria de X por Y, ¿sí? Simplemente sumamos y colocamos el resultado de cada uno de ellos, ¿sí? Es lo único que vamos a hacer. Y ya tenemos los valores que nosotros vamos a utilizar en nuestro sistema matricial. Bien, la cantidad de puntos la sabemos. Esta es nuestro n, ¿sí? Esta es la cantidad de puntos. A ver, no necesariamente puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Pueden ser elementos más dispersos. Nosotros lo que tenemos que saber es cuántos n, es decir, cuántos puntos disponemos para resolver. Una vez que nosotros tenemos ya todos estos datos, es decir, con todo esto y con esto, ya podemos armar nuestro sistema de ecuaciones. Que es lo que hicimos aquí. Perdón. Aquí tenemos la cantidad de puntos, la sumatoria de x elevado a la 1, la sumatoria de x elevado, de xy, perdón, al cuadrado. Estos dos elementos son elementos incógnitas por ahora, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a resolver con nuestro sistema de ecuaciones. Y esto sería la sumatoria de y, y esta es la sumatoria de, vendría a ser x por y o y por x, ¿sí? Y xy. Esto es lo que tenemos planteado de esta manera. Fíjense que acá ya lo tenemos planteado como un sistema de ecuaciones. Los datos que nosotros tomamos son 5, 15, 15 y 55. Es decir, n, la sumatoria de x, la sumatoria de x al cuadrado, lo controlamos, ¿sí? Sería n, 15 y 55. Y después la sumatoria de y la sumatoria de x por y, ¿sí? La sumatoria de y la sumatoria de x por y, ¿sí? Recuerden que aquí vamos a tener un error porque estamos arrastrando este error de cálculo aquí, ¿sí? Después lo corrigen ustedes. Bien, una vez que nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿qué obtenemos? Simplemente obtenemos los valores de A0 y A1, que era lo que nosotros queríamos averiguar.
cuando ya averiguamos cuando tenemos ya el resultado de esos dos valores, ahí planteamos nuestro polinomio, ¿sí? El polinomio va a estar representado de la siguiente manera, como lo estamos viendo acá, ¿sí? El valor de A0 más el valor de A1 por X, ¿sí? De esta manera ustedes ya tienen una solución a este problema por el método de la regresión por mínimos cuadrados. Recuerden que el método lo que evalúa es cuál es el mínimo error, ¿sí? Vendría a ser la distancia que ustedes tienen de esos puntos, ¿sí? Entre el punto y en este caso el polinomio que ustedes han encontrado. Por lo tanto, entonces ahora lo que tienen que hacer es, para calcular el error, es evaluar, es decir, usted tiene que sacar la sumatoria, ¿sí? De y, ¿sí? Y planteado en cada uno de los puntos, menos con esta expresión que ustedes tienen, ¿sí? Que es la que encontraron anteriormente, la expresión polinómica, evaluada en cada uno de los puntos x, y, ¿sí? Todo esto, por supuesto, que elevado al cuadrado. Y ahí van a tener como resultados el error, ¿sí? Lo que tienen que hacer en este caso es tomar cada uno de los puntos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en este caso es, nosotros tomaríamos cada uno de estos puntos, ¿sí? Menos la expresión que nosotros encontramos, ¿sí? Em, aplicada en cada uno de los x, ¿sí? Y esa diferencia elevada al cuadrado. Esa sumatoria es la que ustedes van a tener que representar como error, ¿sí? Recuerden en este caso, después cuando lo vean o alguno de los otros casos, recuerden que ahí tenemos un error, ¿sí? Puede ser un error de tipeo, puede ser que no lo sumé, pero puede ser que haya un error de tipeo o puede ser que esté mal calculado, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros lo vamos a plantear cuando tengamos una expresión polinómica, en este caso de grado 1, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos generalizar esta expresión para un polinomio de grado n? Bueno, planteamos un caso similar al anterior, ¿sí? Vamos a armar el sistema de ecuaciones de manera similar y lo que vamos a hacer es, de acuerdo al grado que nosotros querramos resolver, le vamos a agregar una serie de columnas y con todas esas columnas vamos a poder expresar nuestro sistema de ecuaciones. Básicamente ustedes van a tener una matriz, que recuerden que la van a armar a partir del conjunto de n, las sumatorias de x, la sumatoria de x al cuadrado, hasta la sumatoria de x a la n, ¿sí? Van a notar que después hay ciertos valores que se repiten, ¿sí? Hasta n más 1, y así se van a ir repitiendo hasta x elevado a la 2n, ¿sí? Y este conjunto de valores también lo van a sacar de la misma grilla o de la misma tabla que ustedes van a armar, ¿sí? Esto va a depender del orden, del orden que ustedes quieran encontrar, ¿sí? Y básicamente cuando lo resuelvan, lo que van a encontrar ustedes son estos coeficientes, ¿sí? Lo mismo que hicimos anteriormente, para la regresión polinómica de orden n,
¿sí? Que es lo que en este caso estamos planteando. Bien, nosotros acá vamos a trabajar con, con esta, con la misma expresión, ¿sí? Pero nuevamente préstenle atención después cuando puedan a esto, ¿sí? Me llama la atención ahí tiene un error. Entonces, nosotros anteriormente teníamos como dato lo siguiente. Este es el conjunto de datos que nosotros tenemos como dato, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? Bueno, dependiendo del orden, ¿sí? Del polinomio que nosotros querramos encontrar, ¿sí? En este caso es un polinomio de orden 2, ¿sí? Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Nosotros vamos a trabajar aquí con lo primero que empezamos es agregar las columnas que necesitamos, orden 2, orden 3, no importa. Acá van a agregar ustedes tantas columnas como necesiten. Recuerden que habíamos dicho que esto era dato, ¿sí? Entonces ahora lo primero que hacemos es agregar estas columnas, ¿sí? Que van a agregar tantos como eh, dependiendo del orden que ustedes vayan a expresar en su polinomio. Luego agregan las columnas de x por y, ¿sí? Eh, y por x cuadrado, y así sucesivamente, de acuerdo a lo que necesiten, ¿sí? Después las sumatorias, agregan todas las sumatorias, ¿sí? Que van a sacar las sumatorias de todas las columnas, ¿sí? Esto es lo que van a hacer. Todas esas columnas colocan las sumatorias y una vez que ustedes ya terminan todo esto y tienen ya planteada la planilla, ¿sí? O la tabla, ya saben la cantidad de puntos que tienen, ¿sí? Acá son 5 puntos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos planteado esto, ya podemos armar nuestro sistema matricial, que lo van a armar de la siguiente manera. Habíamos dicho que acá teníamos n, ¿sí? Acá teníamos la sumatoria de x, ¿sí? Fíjense, es la sumatoria de x al cuadrado, que lo tenemos acá, ¿sí? Aquí teníamos la sumatoria de x, la sumatoria de x al cuadrado, y acá tenemos la sumatoria de x al cubo. Es ¿sí? Después tenemos la sumatoria de x al cuadrado, x al cubo, y acá tenemos la sumatoria de x al cuadrado, que es esta, ¿sí? Entonces ya tenemos resuelto la primer matriz. Esta matriz ya está resuelta, que son las sumatorias de cada una de las x. Recuerden, es la sumatoria en este caso, ¿sí? Recuerda que ahí está cortado por el polinomio abajo. Es la sumatoria es n, la sumatoria de x, la sumatoria de x al cuadrado, al cubo y x a la cuarta. Esas sumatorias, con esas sumatorias nosotros armamos la primer matriz. Este conjunto van a ser conjuntos de incógnitas. Lo dejamos planteado de esa manera, que es lo que nosotros vamos a plantear para resolver. Y acá tenemos las sumatorias de. Primero la sumatoria de y, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Recuerden que era y por x elevado a la 0, ¿sí? Esperen que está entrando gente. Bien. Luego nosotros teníamos la sumatoria. La sumatoria, la sumatoria de y por x elevado a la 0.
repito que es esta sumatoria, sería la sumatoria de I. Después tenemos la sumatoria de I por X, ¿sí? Elevado a la 1, que es esta, es nuestro X por Y o Y por X, ¿sí? 56,1. Y por último la sumatoria de Y por X cuadrado, que es la que tenemos acá, ¿sí? Que es la que tenemos en esta expresión, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, y como vimos en el ejemplo anterior, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer a partir de un conjunto de valores dados, tenemos que armar esta tabla y a partir de esta tabla plantear el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y una vez que lo resolvamos, nosotros vamos a obtener los valores, en este caso de A0, A1 y A2, que son los que necesitamos para expresar en nuestro polinomio. Recuerden que con ese polinomio después podemos plantear la sumatoria de los errores, que lo vamos a plantear como las sumatorias de II menos el valor de X planteado en cada uno de esos valores del polinomio, y todo eso elevado al cuadrado. Y ese es el error que nosotros vamos a plantear. Entonces, para repasar, nosotros vamos a tener esto como un valor conocido, ¿sí? Vamos a agregar este conjunto esta vendría a ser la segunda acción que vamos a armar nosotros, sería agregar este conjunto de columnas. Luego encontramos las sumatorias, ¿sí? Y n también es un valor conocido, es este conjunto de puntos. Entonces, ya con todos esos datos, nosotros planteamos nuestro sistema de ecuaciones, y la solución de nuestro sistema de ecuaciones es lo que a nosotros nos va a otorgar los valores de A0, A1 y P2, ¿sí? Recuerden que acá lo que nosotros tenemos es la expresión, esta expresión polinómica. Recuerden que lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Como lo habíamos visto en el caso inicial. Solo tenemos esta expresión polinómica, y una vez que lo planteamos a esta expresión polinómica, bueno, en este caso teníamos de grado 1, en el otro grado 2 y así sucesivamente. Eso lo pueden ir planteando ustedes con distintas expresiones. Y después, para el cálculo del error, lo que tienen que llevar a cabo es realizar la sumatoria, evaluada en cada uno de los puntos, menos el resultado del polinomio elevado también en cada uno de los valores de X. Todo esto elevado al cuadrado. Y ese es el valor del error que ustedes van a tener como resultado. El método es un método bastante sencillo. Simplemente lo único que tienen que tener la precaución de armar correctamente esa tabla que estábamos viendo recién. Y recuerden que ustedes lo que van a encontrar, que como lo han visto en la teoría, es una expresión polinómica que representa, ¿sí? Puede representar una línea o puede ser una expresión lineal, eh, que no necesariamente va a pasar por todos los puntos. Esa es la característica de la regresión, ¿sí? A diferencia de la interpolación ustedes lo que buscaban era unir esos puntos. En cambio, en la regresión ustedes van a encontrar una expresión que lo que trata de representar es esa mínima distancia que hay entre todos los puntos, ¿sí? ¿Algo para consultar? ¿Alguna duda que tengan, chicos? Mariano, ¿algo que le quieras agregar a los chicos?
Hola, buenas tardes, nada más. Recién acabo de conectarme, así que no sé, recién estaba viendo que estabas dando regresión. Dale. No, te quería consultar, Miguel, no sé si ya vieron interpolación o quedó algo para rever No, el de jueves. interpolación no sé si quedaba algo para revisar. Ahí teníamos, Yo pues no lo eh, vi, pues ya me sumé tarde por eso. claro, no, estábamos concentrándonos más que nada en regresión. También les comento. Es un coeficiente que está haciendo, que se utiliza para determinar como cuando vos trabajas con parámetros estadísticos, o sea que vos tenés una cantidad determinada de puntos, vos le calculás su valor medio, o sea, el valor promedio, y a veces el grado de dispersión de los datos, que es el desvío estándar. Cuando vos haces una regresión, aparece más de una variable, aparece la variable X, aparece la variable Y. Y a veces vos para distintas nubes de puntos te puede dar la misma recta de regresión, en el caso que sea una regresión lineal. Entonces, ¿cómo saber cuán cercanos son esos puntos a la idea de cuantificar para distintas nubes la misma recta, decir, bueno, cuál es el que mejor relaciona todos los puntos con la recta? Entonces ahí aparece este coeficiente, el coeficiente de correlación. Yo acá en una vieja presentación estoy viendo el coeficiente de determinación y me aparece como R cuadrado. ¿A vos te aparece ahí coeficiente de correlación como R? Sí, profe, en el TP aparece como R minúscula. Bien. Claro, entonces el coeficiente de determinación es R cuadrado. Entonces sería la raíz cuadrada de ese R cuadrado. Y el coeficiente este que yo te digo, el de determinación, se calcula como el error respecto a la media, o sea, el desvío estándar respecto de I, menos el desvío estándar de I respecto de X sobre el desvío estándar de I. Yo tengo una presentación. Bueno, ahora si querés vamos al Discord y la muestro por ahí, así ya liberamos acá, le libero el Zoom a Miguel y te muestro la filmina esta donde tengo la representación de estas fórmulas. Ahí te habilité para compartir. Bueno. ¿Listo? No, esto no es. No sé qué estoy compartiendo, chicos. ¿Qué ven? ¿Hola? Ahí se ve, profe, una presentación. Error estándar y correlación, dice. Perfecto. Bueno, fíjate que abajo a la izquierda dice el coeficiente de determinación y el desvío estándar es, bueno, el coeficiente, lo que pasa, esta presentación es vieja, me parece que tiene un error, yo por eso la tengo que revisar, que esto es un poco lo que le iba a dar el jueves. Aparece acá el R cuadrado como el coeficiente de determinación, o sea que vos para hacer de correlación le haces la raíz, y es ST menos SR. ST es lo que yo te decía acá, que es, fíjate que es la dispersión, o sea, la varianza, ¿no? de I. O sea, porque vos tenés I menos el I promedio al cuadrado, la suma de todos esos, la suma cuadrática, ¿no? De esa diferencia para todos tus puntos. Ese es el error respecto a la media en I. Y después tenés el SR, que es el error del valor de I respecto, sería I sería el f de x, ¿no? El I sub I sería el f de xi. Y el P
sería el polinomio que vos obtenés. En el caso de ser lineal es una recta, entonces sería el P1, en este caso n igual a 1, n igual 2 en el caso de que sea cuadrática, de x, sería la diferencia en que vos tenés, la suma de la diferencia cuadrática entre tu valor medido, que sería el valor de y el valor estimado a partir de la recta, evaluada en x. Esto te daría el desvío, digamos, la varianza de tu regresión en sí. Entonces, una forma de cuantificar este grado de dispersión, porque viste que el método de mínimos cuadrados busca el error mínimo que hay entre los puntos, ¿no? De la recta, busca una recta que pase por el medio de la nube, y en ese medio de la nube la distancia entre los puntos y esa recta sea mínima. Eso es lo que busca la regresión lineal. Entonces lo que vos estás haciendo acá es ver qué relación hay entre esa recta y la dispersión de los puntos. Y eso lo calcula teniendo estos dos valores, que sería el SR y el ST, usa esta formulita. Bien, esta que está acá. Mariano, ¿Sí? ahí está lo que había preguntado también Yesenia, que yo le había comentado, de dejar a la filmina esa, que esta representación de la distancia que ella me preguntaba, era la que yo le había dicho que era cuando vos tomabas cada uno de los valores de i, y con la expresión polinómica resultante que tenés, evaluada en cada punto de los x. Entonces ahí está la diferencia. No me acuerdo quién me había consultado la distancia, y bueno, es la misma que se plantea en la expresión del error. Buenísimo, profe, sí, fui yo, ahí lo veo. Gracias. Bueno, yo O la sea, profe, que formulé. el error, el SR sería como una varianza, pero respecto de la recta de regresión. En Exacto. cambio, el otro es con respecto al A los promedio valores. de I datos sería. Claro, sí, exactamente. Ah, bien, bien. Yo de igual esta presentación la tengo que revisar, y cuando la veamos el jueves, que por ahí vamos a tratar de profundizar un poquito en eso, se las paso, así ya la tienen. Che, no lo encuentro en el libro. No sé si, perdón, no sé si más o menos te cerró lo que te expliqué. Sí, sí, profe, ahí lo entendí.